Bienvenidos al canal Electrónica JR. En esta ocasión vamos a compartir sobre el conocimiento de diodos rectificadores. Bien, los diodos rectificadores son los semiconductores que son utilizados en la electrónica. Podemos ver su imagen de un diodo rectificador que tiene las características técnicas. Tiene dos terminales llamado ánodo y cátodo, y también tiene una franja blanca que está en un extremo, lo cual identifica como cátodo, y de la misma manera también tiene su código. Aquí por ejemplo podemos ver 1N4002, conocer sus datos técnicos, buscar su hoja de datos con el código correspondiente que vemos en el diodo. De la misma manera vamos a conocer lo que es el símbolo de un diodo. Aquí de la misma manera vemos ánodo y cátodo, ¿no? Entonces el lado de cátodo tiene como especie un signo negativo, entonces lo cual identifica como cátodo. También vemos otro diodo. El diodo que hemos visto es diodo de silicio, y lo que vemos aquí es diodo de germanio, de material germanio, que es utilizado para la detección de radiofrecuencias. Generalmente es usado en aparatos de sonido. Y de la misma forma estamos viendo lo que es su símbolo. Y ahora vemos aquí un pequeño hoja de datos donde nos indica, por ejemplo, aquí 1N4001, 1N4002. Así, de esa manera van identificados sus valores. Nosotros a través del hoja de datos podemos conocer el voltaje que resiste y el amperaje de trabajo de un diodo rectificador. A través de los circuitos vamos a mostrar el funcionamiento de un diodo rectificador. Polarización directa. Bien, aquí vemos el circuito, vemos lo que es el símbolo de voltaje de una fuente de alimentación. Asimismo vemos el símbolo del diodo rectificador, ¿no? Y vemos el símbolo de la resistencia y el símbolo del diodo LED. Bien, ¿por qué polarización directa? El voltaje positivo sale mediante el conductor, llega a la polaridad llamado ánodo. Entonces el diodo está polarizado correctamente, pasa el voltaje, llega a lo que es la resistencia, se limita el voltaje correspondiente, llega al diodo LED, entra en funcionamiento, ¿no? Entonces lo que es el cátodo va conectado a la polaridad negativa del voltaje. Entonces en este caso el diodo rectificador funciona como switch cerrado. Entonces vamos a observar en la imagen. Aquí en la imagen vemos que el switch está cerrado y está conectado. Entonces de esa forma se comporta lo que es el diodo rectificador, que está polarizado directamente. Ahora veremos polarización inversa. ¿Por qué polarización inversa? Aquí vemos el diodo, la polaridad llamado cátodo está conectado al voltaje positivo. Entonces, voltaje positivo sale, se conduce, llega al cátodo y no pasa. ¿Por qué? Porque el diodo está polarizado inversamente. Entonces se comporta como switch abierto. Entonces vamos a mostrar el switch que representa al diodo.
su forma de funcionamiento. En este caso, en este ejemplo, mostramos cómo funciona un diodo rectificador polarizado inversamente. En este caso no conduce energía, el switch está abierto, entonces el diodo por esa razón no conduce voltaje, entonces el diodo LED queda apagado, no funciona. Esa parte es lo que nosotros tenemos que comprender a detalle para poder implementar lo que es el puente de diodos. Bien, ahora vamos a ver el puente de diodos. Aquí, por ejemplo, ya observamos diferentes símbolos, ¿no? Aquí estamos incorporando otro símbolo que es del transformador reductor, ¿no? Esto es el símbolo de transformador. El voltaje de primario es 220 voltios y reduce el voltaje en el secundario, sale 9 voltios de corriente alterna. Entonces el transformador es reductor de voltaje. Entonces un corriente alterna, en este caso el flujo de electricidad no tiene polaridad, entonces va, por ejemplo, por aquí el flujo de electricidad llega al puente de diodos. Entonces, como ya conocemos el comportamiento de un diodo rectificador, pasa el corriente positivo y llega hasta el otro diodo donde se limita, no pasa. Entonces el positivo sale como voltaje de salida, ¿ya? Entonces, de la misma manera, cuando entra el voltaje negativo, conduce, como llega acá todo, entonces conduce, llega y también sale como voltaje negativo a la salida de voltaje. De la misma manera, el otro polo, sale el voltaje de corriente alterna, llega al positivo, pasa por el diodo y sale como voltaje positivo de corriente continuo. Y si es que llega voltaje negativo, pasa como está polarizado cátodo, pasa y se limita aquí, como es ánodo, no deja pasar, es como un switch abierto, entonces el voltaje sale como voltaje negativo de corriente continua. Entonces esto es la manera o la forma de funcionamiento de un puente de diodos. Entonces aquí nosotros el trabajo que realiza es convertir corriente alterna en corriente continua. En este caso podemos indicar, entra del transformador voltaje alterna y pasa diferentes acciones, realiza el puente de diodo, sale, convierte en voltaje de corriente continua. Entonces, ¿qué significa el voltaje de corriente continua? Significa de que ya tiene polaridades definidas, tanto positivo como negativo. Entonces, eso es el trabajo del puente de diodos. Entonces, aquí también vamos a continuar con bloques de la fuente de alimentación de corriente continua. Como ya conocemos el símbolo de transformador, aquí vemos, y también ya vemos lo que es el puente de diodos llamado rectificador. Entonces posterior viene el filtro y regulador. Nosotros hemos estudiado por el momento hasta este punto donde ya están polarizados los voltajes, por ejemplo voltaje positivo y voltaje negativo. Ahora el ciclo que tiene el corriente alterna es en esta forma. Un ciclo es iniciando desde aquí, de este punto 0, a llegar a esta recta donde
es un ciclo completo, en este caso sería 2 ciclos. Entonces de esta manera fluye la frecuencia de voltaje de corriente alterna. Entonces como es un reductor el transformador, entonces aquí es un poco ya pequeño, entonces reduce lo que es el ciclo. Y también una vez llegado el voltaje de corriente alterna en el diodo rectificador, se vuelve en voltaje rectificado en voltaje de corriente continua. Entonces de esta forma ya sale el voltaje de corriente continuo, ¿no? En este caso ya podemos observar, entonces hasta que llegue a rectificarse directamente, ¿no? Entonces aquí con el filtro nuestro objetivo es obtener el voltaje de esta manera, voltaje directo, polarizado, negativo y positivo. Ahora vamos a realizar la parte práctica. El pin que no tiene franja es ánodo y el pin que tiene franja es cátodo. Entonces ánodo vamos a polarizar al polo positivo de la fuente. Ahí vamos a polarizar y vamos a colocar para la protección del LED una resistencia de 330 ohmios. Y como ya conocemos el diodo LED, vamos a polarizar ánodo, vamos a conectar a la resistencia, y cátodo vamos a conectar a la fuente negativo del voltaje. Aquí vamos a conectar y ahora vamos a ver, vamos a energizar con el voltaje de 9 voltios al positivo y al negativo. Como pueden ver, prende el LED y funciona lo que es el diodo que está polarizado directamente. Ahora vamos a realizar la polarización inversa. Vamos a conectar, entonces vamos a conectar cátodo al positivo. Estamos haciendo una conexión inversa. Ahí colocamos la resistencia de 330 ohmios y el diodo LED como corresponde. Vamos a colocar ánodo, vamos a conectar con la resistencia y cátodo al voltaje negativo. Conectamos, ahora sí, vamos a conectar al negativo. Como podemos observar, no funciona, el LED no prende. Entonces en este caso el diodo está polarizado inversamente y en la polarización directa funciona el LED. Entonces hemos podido observar de manera práctica. Ahora vamos a realizar el puente de diodos. Entonces vamos a colocar primero el diodo al protoboard. Ya ahí tenemos. Para otro diodo tenemos que conectar al cátodo y colocar otro igual. Vamos a conectar aquí ya, y último igual vamos a conectar ánodo al cátodo y para que haga puente aquí. Listo, ya tenemos el puente de diodo. Ahora simplemente nos falta conectar corriente alterna del transformador. Vamos a colocar 9 voltios y aquí tenemos que conectar, y en esta otra parte igual conectar. Realizamos las conexiones. Ahora la parte negativa, en esta parte se polariza, entonces conectamos con cable negro para diferenciar del positivo. Entonces el positivo sale en este punto y conectamos en nuestro protoboard. Entonces ahora ya tiene polaridad, ¿no? Entonces cable rojo es positivo y cable negro es negativo. Ahora para comprobar vamos a conectar nuestro diodo.
nuestro diodo LED. Para su protección vamos a colocar una resistencia de 330 ohmios. Entonces ahí ya tenemos, y conectamos la parte positiva de ánodo a la resistencia y otra parte, lo que es cátodo, al voltaje negativo. Como pueden observar, el LED prende y ya tenemos voltaje de corriente continua. Quiero aclarar algo más. Hemos visto el parpadeo del diodo LED, es por lo que no está rectificado completamente. Falta aquí el filtro y regulador de voltaje. Muchas gracias, hasta la otra oportunidad.